protagonistas hacemos memoria histórica, con la Mesa de la Memoria de Ortuella y con Gogoan Sestao, dos de los grupos memorialistas de Ezkerraldea y Meatzaldea, con Ayoa Arroita, hola Ayoa. Hola, buenas. Y con Juanjo Díez. Hola. No sé por quién. Mira, debería. Esto no, en otra época hubiera sido un. Empezamos por las damas. No, pero ahora hay igualdad. Empezamos por él. Empezamos por él. Será por estoy más cerca. Claro. Vale. Juanjo de Sestao, ¿nacido en Sestao? No, nací en un pueblecito de Zamora y me trajeron a Repélega con 5 años. Ah, sí, o sea que viniste a Portu. Sí, bueno, Portu. Repélega. Bien, seguimos. Bien, ahí te he visto. Sí que los de Repélega son de Repélega. Sí, la verdad es que siempre hemos sido un poquito por lejanía. De todos modos, bueno, cuando eran de Santurce, Repélega, pues bueno, estábamos ahí también separados. Y lo cierto es que siempre he tenido más relación con Sestao que con Portugalete. Sí, Sí. Pero ahora vives en Sestao. ¿Desde cuándo vives en Sestao? No vivo en Sestao. ¿Sigues viviendo en Repélega? Ah, sí. Y entonces estás en la mesa de, o mejor dicho, en Gogoan Sestao, por lo que me acabas de decir, ¿no? Por tu vinculación, por tu cercanía. Sí, pues después de estar trabajando durante 46 años en Sestao, detrás de un mostrador, al final la relación que tienes con la gente del pueblo, pues te lleva a eso, a tener más cercanía con Sestao que con Portugalete, vamos. ¿En qué has trabajado en todos esos 46 años? Pues en una farmacia. Empecé a trabajar con 14 años y hasta ahora, que me han jubilado. Ya, pero eras muy niño, eras un mancebo entonces en la farmacia. Mancebo. ¿Y luego has seguido? Sí. ¿O ya te estudiaste igual farmacia? No, empecé, iba al nocturno, primero terminé el bachillerato y después los ciclos de formación profesional. Sí. Y lo que llamaban el título de ATL o algo de eso, ¿no? Sí, de auxiliar de técnico de farmacia, también auxiliar de enfermería. Y bueno, eso por la noche. Vale, eso desde el punto de vista laboral profesional. Ayoa, en tu caso, ¿de Ortuella? En mi caso de Ortuella, desde los 5 días de nacida, porque yo como nací en verano, la pillé a mi madre de vacaciones, entonces nací en Villarcayo, en Burgos. Ajá. Pero bueno, a los 5 días me trajo a Ortuella y desde entonces siempre en Ortuella, siempre. ¿Y tu trabajo a qué te dedicas? Pues mira, ahora mismo soy entre ama de casa, limpiadora y teleoperadora. Trabajo de lo que me caiga. De lo que me caiga, sí. Vale, estáis aquí en este programa porque formáis parte, como he dicho, de dos de los grupos memorialistas de Margen Izquierda y Zona Minera. Sí. Ahora vamos con Ayoa. ¿Cómo empieza la Mesa de la Memoria de Ortuella y cómo empieza tu vinculación a ella? Bueno, mi vinculación con la memoria empieza más bien por culpa de mi hija. Mi hija, su ídolo con 10 años era Francisco Echeverría, el forense. Y, Qué susto, pensé que me ibas a decir Francisco Franco. No compares, por favor. Francisco Echeverría. Hay niveles, Paco Echeverría. Hay niveles y Paco Echeverría está mucho más arriba que Franco, eso sin duda alguna. Y ella dijo que le quería conocer y entonces le dijimos en casa, si sacas buenas notas este verano, te llevamos a conocer a Paco. ¡Hala! Las mejores notas. No, para nada. De nada. Le conocíamos de verle en la tele, de verle en reportajes, pero no teníamos ni nada. Sacó las mejores notas de su vida y hubo que llevarla. Y coincidió que Paco estaba en Burgos, en Estepa, levantando unas fosas comunes. Entonces, allí nos presentamos. Bueno, para quien no le conozca a Paco Echeverría, para quien no sepa quién es, decir que es el forense más reputado, reconocido. Iba a decir a nivel de Euskal Herria, pero a nivel del Estado es un y mundialmente también. Y mundialmente cuando encuentran cualquier cuerpo, no solo de hace pocos años, sino de hace siglos, acude él, todo el mundo pide su ayuda, su colaboración, porque es una persona muy sabia en esta materia, para quien no lo sepa. ¿Y cómo fue ese encuentro y cómo...? Pues fue muy curioso, porque llegamos allí, fuimos con mi ama, o sea, fuimos 3 generaciones, mi ama, mi marido, yo y nuestra hija. Y no le veíamos a Paco, nadie nos decía dónde estaba Paco, pensábamos que no había llegado.
cuando mi madre nos dice, ¿no es ese que está allá abajo, recogiendo tierra? Y era él. Ahí todo tapadito, para no pasar frío, no sé qué. Claro, yo me imaginaba a Paco Echeverría, un señor trajeado, o poco por lo menos con unos pantalones vaqueros y un niqui. ¿Qué va? Estaba vestido de monte, manchado de barro hasta las orejas. Y ahí fue cuando le conocimos. Le explicamos por qué estábamos allí y automáticamente, digamos que adoptó a la cría. Claro, Arane, que es nuestra hija, tenía 10 años y automáticamente la adoptó. Ahora, 10 o 11. ¿Qué años tiene ahora Arane? Va a ser 21. ¿Y Esto qué, fue en el año 2014. ¿Qué está estudiando? ¿Va por ahí? No, pobre, ojalá. No, le pilló la pandemia por el medio, entonces la selectividad no llegó a la nota requerida, sí. Y ahora está haciendo marketing y publicidad. Pero sí quiere, una vez que termine, sí, hacer arqueología. Sí, le gustaría ir. O sea, que va a ir por ahí, sí. Y a partir de ahí empiezas a interesarte, o antes, o cuando eras niña, en casa... ¿Algo te llamaba la atención? ¿Alguna vez has tenido curiosidad por la historia? Cuando éramos niños y yo iba al colegio, la verdad es que de esta época, olvídate, no hablaban para nada. O sea, la guerra civil pasaban de largo de ella. Entonces en casa sí que comentabas, pues estos años y tal, y Aitite y a mamá, que son los que realmente la vivieron, pues decían que fue una época muy dura y que para qué hablar de ello, que de aquello no salió nada bueno. Y Aitite sí que nos dijo una vez, bueno, lo único bueno que salió es que yo, estando preso en el penal de Valdenoceda, que también está en Burgos, conocí a mamá y allí nos enamoramos. Ella iba a ver a su padre y yo estaba en la cárcel. Y allí nos enamoramos y cuando salí de allí me casé con la mamá. Lo único bueno que salió de todo. Siempre nos decían eso. Entonces, decías, yo quiero tirar del hilo, esto tiene mi hija, aquí hay sustancia. No había forma. Ya una vez que mamá fallece, pues estamos en la zona en la que yo nací. Yo nací en Villarcayo, pero el Valle de Manzanedo está a 10 kilómetros, está muy cerquita, y estábamos veraneando ahí. Y el Ayuntamiento del Valle de Manzanedo decide hacer un concurso para dar a conocer el valle, porque es una zona bastante desconocida de las merindades. Y participamos en el concurso y se nos ocurrió hacer un vídeo. Empezamos a hacer un vídeo de cada pueblo y no sé qué y no sé cuánto. Entonces Aitite, que también nació en la zona de Soncillo, en este caso concreto en Quintana Antello, pues empezó a comentar. Y una de las veces nos encontramos munición en el suelo, cuando estábamos... Claro, porque vas a grabar al monte, a pueblos abandonados... Y a encontrar munición. Y llegamos a encontrar munición. Y la llevamos como curiosidad a casa. Y Aitite nos dijo, con estas balas me disparaban y con estas disparaba yo. Y dije, esta es la mía. Y aquí saco todo. Y ahí fue cuando ya, en sus últimos años de vida, nos empezó a contar la historia de la guerra. Y entonces dije, ¡buah! Esto yo tengo que encaminarme por aquí, tanto mi pareja como yo, Pablo, nos tenemos que encaminar por aquí porque esto tiene muchísima vida y esto es algo maravilloso que nadie nos había contado. Hasta tal punto de que hicimos el vídeo, ganamos el concurso, se nos conoce en todo el valle por el vídeo de los pueblos, y una vez que empezamos a tener contacto con la memoria, con Paco Echeverría, con Lourdes Errasti, con Aranzadi, empezamos a investigar también en el Valle de Manzanedo, cuando no había, allí supuestamente nunca había habido guerra, y empiezas a encontrar desaparecidos, fosas comunes, trincheras, y dices, ¿cómo que aquí no ha habido guerra? Y a partir de ahí fue cuando dijimos, bueno, esto en Ortuella también sabemos que ha pasado algo, pero tampoco se conocía mucho, porque hay otros historiadores en el pueblo que están investigando, pero es su trabajo y ahí no te puedes meter. Entonces empezamos a trabajar nosotros. Todo esto surgió... Así trajimos la exposición de Aranzadi, la de las fosas comunes, en el año 2017, la de a pie de fosa la trajimos a Ortuella, vino Paco Echeverría a dar una conferencia, vino Lourdes Errasti a dar otra, y el ayuntamiento se empezó a interesar. Entonces los partidos políticos contactaron con nosotros y nos dijeron, oye, no hay nadie que se interese por la memoria histórica en Ortuella, ¿os haríais cargo? Y dijimos, nosotros solos no. Ya que nos habéis contactado todos los partidos políticos, que cada uno nos envíe un representante. Enviamos un representante, nos reunimos y a ver hasta dónde llegamos. Pues eso fue en el año 2017, estamos en el 2023 y aquí estamos. En tu caso, ¿también eres socio fundador de Gogoan Sestao? No soy... ¿Cómo llegas? Gogoan Sestao, Gogoan sale... Primero hay un antecedente que era Represaliatu, una asociación que se forma pues ya hace unos cuantos años, y Gogoan sale de, vamos a decir, de esa, al dejar Represaliatu, varios socios de Represaliatu forman Gogoan.
a mí contactan conmigo, pues bueno, alguien debe decir, bueno, pues por ahí hay a uno que le gusta el tema de historia, y en concreto, pues fue Martín Navarro, me acuerdo, con Ángel Aja, los que me vinieron a la farmacia a hablarme de un señor, Enrique Araujo, que había sido comandante de Elizaz Puente. Yo había conocido a Enrique porque había sido del Sestao Alpino, y bueno, y había conocido gente que conocía a Enrique, y había, de alguna manera, había estado tirando un poquito de la historia de este hombre, que es un caso espectacular, aunque se desconoce. Sí, yo misma la desconozco, sí. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar en Gogoan, y ahí seguimos. Ya, Juanjo, pero me has dicho que ellos sabían que a ti te gustaba la historia, que estabas interesado. Sí. Tiene que haber un histórico tuyo por detrás de algo. Algo Bueno, harías antes para que la gente supiera que efectivamente podía ser un miembro de... Pues la verdad es que Gogoan. en principio, ya te digo que fue a raíz de ese contacto que tuvimos, pero bueno, a mí me ha gustado siempre la historia. ¿Cuándo te picó el gusanillo de la historia? El Cuéntanos. gusanillo de la historia es un tanto largo, pero te lo cuento. Estando con 8 años, mi hermana tuvo un problema cardíaco, y entonces, como en aquellos momentos te decían, es que necesita un clima más cálido, pues nos trasladamos durante 4 meses al pueblo donde yo nací. Bueno, estando en la escuela, me llevaban a la escuela con el maestro, con don José, y en uno de los fines de semana que tuvimos, pues yo con un tiragomas, al intentar pegar a un pájaro, rompí un cristal de la escuela. Mala suerte. El caso es que don José tenía la costumbre de entregar un libro para que los chavales leyésemos en verano. Y a mí me entregó un libro que eran 4 hojas mal puestas, sin tapa y sin nada. Cuando me dio aquello don José, yo me le quedé mirando y me dijo, ya sabes por qué. Ese libro, esas 4 hojas que me dio, era la historia de España. Entonces ahí fue cuando ya empezaron y empezó a gustarme la historia. No sé si igual fue una especie de arrebato, anda que lo que me ha dado este. Y a partir de ahí empecé la historia. Y todo lo que pillaba de historia, los castillos, las leyendas, era pues para adentro. Y luego igual pensaste, no, esto es mucho castillo, mucha leyenda, es mejor Sí. saber la verdad. Ahí es, eso es cuando empiezo a trabajar en la farmacia con 14 años. En principio en casa no se hablaba, en mi casa no se hablaba del tema de la guerra civil. Era muy raro. Si oías algo, era porque se les había escapado, pero normalmente no se hablaba. Luego sí, te enteras, ya un día te dicen, bueno, pues cuando vinieron los del camión, pues le sacaron al abuelo a la plaza y, bueno, no se lo llevaron porque como vino don Teodosio, el cura y tal, pues, ¿qué ha pasado aquí? Luego ya te enteras, pues el abuelo era socialista y tenía las llaves de la casa del pueblo y se han dado la leche. Pero eso, a mí ya cuando, como te digo, cuando ya me empieza a entrar un poquito la conciencia de qué es lo que había pasado en eso de que no te hablan, pues es cuando empiezo a trabajar en la farmacia con 14 años y me encuentro un compañero miliciano, un compañero Gudari y que a la vez posteriormente fue soldado de Franco, un compañero al que le habían matado los republicanos a su padre en Sestao, y bueno, empiezas a preguntar a uno, a otro, unos te contestan más que otros procuran callar y no contar nada, y es cuando ya empiezas a encontrar a esa conciencia social. Como comentábamos antes, por ejemplo, yo empezaba a ver quiénes eran el que prefería que les atendiese uno o que les atendiese otro. Y dices, anda.
Y así hacías una sociología. Hacías una sociología de Sestao, dice, uy, este parece que es... Este es de derechas, este es de izquierda. Claro. Bueno, y dices, uy, madre. Y ya empiezas a mirar, y empiezas a interesarte, sobre todo por esas personas. Siempre al final tienes una tendencia, lógicamente, a mí esa tendencia me llevó más hacia el miliciano que hacia los otros, pero también porque el miliciano ponía de su parte. El miliciano te contaba cómo había sido su vida, cómo estuvo en los campos de concentración de Miranda, y eso mismo te lleva posteriormente pues, a ir metiéndote en el tema de memoria. Muchas veces porque el problema para mí es que no se ha sabido el contar. Bueno, es que o quien contaba era quien mandaba, quien gobernaba. Entonces, ya, pero cuando después cuenta de la historia al vencedor... Pero sí, está así. Claro, pero después de 40 años, claro, que eso no se cuente, parece un poco... fíjate, estamos hablando de 40 años para que te saquen una ley de memoria democrática. Estamos hablando... Bueno, ya no vamos a entrar en la exhumación de José Antonio, en la exhumación de Franco, no vamos a entrar, pero yo creo que tenemos una carga, un peso de esos 40 años de dictadura que todavía perdura. Sí, todavía. Sí. Y digo, esto no es normal. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, esta Semana Santa que hemos estado en Burgos visitando pueblos donde hay trincheras, donde hay el arte que llamamos nosotros de la guerra, donde hay cosas grafitis y, por ejemplo, estuvimos viendo la imagen de la mujer a cuerpo entero de los italianos, lo hemos estado viendo y tal. Y una persona en ese pueblo me dijo, no, es que a mí no me gusta que cambien la historia. Que cambien. Que cambiéis la historia. Él dijo que cambien, pero se refería a nosotros dos en concreto, que estábamos hablando con él. Y dijimos, no la estamos cambiando, la estamos ampliando. Porque durante X años se ha contado una parte de la historia y ahora que tenemos que contar la otra. Y luego que cada uno saque su verdad. Y me dijo, pues mira, me gusta la idea. Digo, pero todavía esa idea de nos estáis cambiando la historia. No, la estamos ampliando. Porque hay una parte de la historia totalmente desconocida para el pueblo. Que es la parte de los que perdieron. Que no se cuenta. O que se está empezando a contar ahora. Yo la verdad es que, bueno, luego para mí hay otro tema que siempre yo siempre digo, y en el tema de memoria democrática lo digo, nosotros nos tenemos que basar en verdad, justicia y reparación. Siempre. Podemos tener la ideología que queramos, pero... Ante todo la verdad. Siempre. Sí, es decir, que si el ejército republicano ejecutó a alguien del otro bando, hay que... Pues lo hizo y punto. Ya está. En época de guerra todos matan. Es que en Sestao, por ejemplo, decir que se cometieron asesinatos por parte de milicianos en la cárcel de Urbínaga, en concreto, mataron a 9 personas, 9 carlistas, y gente de derechas, 9 en concreto, no creo que sea ningún delito el reconocer eso. Es más, por esa acusación, ese delito, resulta que hubo posteriormente una represión bestial, sobre todo sobre las mujeres de Sestao, que no habían participado en nada de aquello, pero las acusaban de aquello. Yo creo que decir la verdad no puede molestar ni ofender a nadie. Hay que ser realistas y la memoria tiene que ser eso, el reconocer los hechos. Sí. Otra cosa distinta es luego el que digamos, pues sí es cierto que a esas 9 personas les asesinaron, pero sí es cierto que a sus descendientes tuvieron la reparación y la justicia. Que nosotros no hemos tenido. Que todavía no hemos tenido. No es así. Eso es la diferencia. Es la diferencia. Y ellos durante 40 años han sido laureados, sus descendientes, y nosotros hemos sido pisoteados, apestados, ninguneados y apestados. Depurados. Me hace mucha gracia la palabra que utilizaban, depurado. Sí, depurado. Sí. Bueno, yo creo que en el relato... Yo diría más pisoteados. En el relato nos falta, no sé,
que alguien experto en el lenguaje explique el por qué en los juicios sumarísimos los que estaban con el gobierno eran los sublevados. Sí. Y los sublevados eran ellos, eran los que estaban en contra del gobierno. Eran los que se levantaron contra un orden democráticamente constituido. Y sin embargo, eso ha quedado. Eran los sublevados. ¿Pero qué sublevados? Si eran los que mantenían, era la gente que estaba... La gente estaba luchando por mantener el orden establecido. Claro. Ellos eran los de orden, eran la gente de orden. Ahora han cambiado y dicen que son la gente de bien. Porque ninguna de las dos cosas, ni de bien ni de orden. Y la gente que promueve la libertad, es curioso cómo está cambiando el lenguaje. El término libertad y se lo han apropiado. O sea, yo por eso digo, debería haber algunos expertos que digan, vamos a estudiar los movimientos del lenguaje, cómo se van modificando. Dentro de todo el trabajo que hacéis en los grupos memorialistas de Margen Izquierda y de Zona Minera, aparte del tema pues de represaliados, qué pasó en la guerra, qué no pasó, quién mató a quién y tal, algo que me ha llamado la atención y que me ha gustado mucho que hayáis hecho es el hablar de los bombardeos que hubo en la comarca. Ayer mismo mi hija, que estaba estudiando historia, pues para ahora, para examen de Guisarte, me llamó la atención que cuando le dije sí, porque también hubo muertos en Sestao y hasta en Porto y en la zona. Dijo, ¿cómo? Pero no hubo solo bombardeos en Durango y en Guernica. Y digo, no. No, ella dijo en Durango y en Guernica. Digo, no, la margen izquierda también la bombardearon. Sí. En nuestro caso dije, en Portugalete yo he oído en casa que se escondían en el túnel del tren. Sí. Y eso me ha gustado porque habéis llegado a decir, o sea, nos habéis informado que hubo más bombardeos. Sí. En concreto en Ortuella hubo uno que aparece aquí en el roll-up, que fue el 16 de junio del año 37, lo estaba leyendo, no lo veía. Y murieron 5 personas. Sí. La madre, los 2 hijos, un escultor que murió en la zona de Chisuri y un señor que estaba metido en el túnel de las minas y vio que se acercaba una Amatsu con sus 2 niños y no podía correr lo suficiente, salió a ayudarla, la metió para adentro y le cayó la bomba y murió a las puertas del túnel. Aquí en concreto 5 que se hubo unos cuantos bombardeos, en concreto nosotros hemos llegado a sacar hasta 14 bombardeos que sufrió Sestao. Claro. El que más víctimas causó fue el día 23 de mayo del 37, que causó unos 25 muertos y unos 10 heridos. Es el más numeroso y es el que más hemos trabajado. Este bombardeo fue un bombardeo contra la población civil. Había habido más bombardeos contra parte de la industria, no contra la industria en sí, sino contra los almacenes industriales. Ellos tenían noticias y tenían información muy precisa de cómo estaba la situación, vamos a decir, en los pueblos de la comarca. Lo tenían muy detallados, qué fábricas había que bombardear y dónde había que bombardear. Ellos tenían una información, vamos a decir que la quinta columna funcionaba muy bien. Y luego además tenían un gran sistema propagandístico, ¿no? Porque luego en Sestao no echaron octavillas como diciendo más o menos os lo habéis merecido por rojos y malos. Sí, bueno, así, ¿no? Cuando se inicia la ofensiva en abril del 37, pues es cuando echan las hojas, estas hojas conocidas del general Mola, amenazando con... Amenazando, fue previo, sí. Sí, fue previo, amenazando que si esto sigue, pues van a eliminar todo acto de resistencia y tal. Y pues bueno, sí es cierto, yo cuando esto empezamos a trabajar, sí es cierto que había un desconocimiento amplio del tema de los bombardeos. Parecía como que solamente se había bombardeado Guernica, Durango y Amorebieta y el resto era de resfilón. No, la población civil sufrió muchísimos bombardeos. Y uno de los problemas, aparte de los fallecidos, era, imagínate, el temor que tenía la población
que en Sestao, cuando se evacúan a los niños, se evacúan casi a 900 niños de Sestao. O sea, imagínate cuando se evacúan en La Habana de Santurce. Sí. La evacuación de los niños de Sestao es probablemente uno de los pueblos que más niños evacuó, debido precisamente al temor que habían recibido los padres con el tema de los bombardeos. En Chavarrí derribaron 3 casas. En el número 99 murió Vicente Azpiri, de 56 años, y en el número 95 a Pedro Pérez Diego, de 8 años, le atrapó la metralla de otra bomba, esquirlas de metal a más de 8.000 metros por segundo. Entonces, claro, imagínate lo difícil y doloroso que tiene que ser para que unos padres se desprendan de sus hijos sin saber ni cómo van a ir ni dónde van. Mira, ¿sabes? Y ni se van a volver. ¿Sabes? Hay una de las cosas que me marca de todas las entrevistas que yo alguna vez he hecho en los años que llevo trabajando en Tele7. Una de las cosas que más me ha marcado es precisamente lo que acabas de relatar. Hace años que homenajearon a niños de la guerra en Santurce, no este último homenaje, anterior. Hace un montón de años, que todavía estaban, algunos de esos niños estaban todavía más de ellos, estaban vivos, ahora todavía queda alguno, pero estaban más vivos. Entonces hicieron un acto en el SCA, y había un montón, y yo fui entrevistando a diferentes, un montón. Y una de ellas me dijo que lo que le quedó marcado era alguna madre porque algunos niños estaban, claro, ellos llevaban su cartoncito, estaba todo muy organizado, dónde iban, cómo iban, qué niño iba, y algunos niños no los habían, entre comillas, cogido para marchar. Y ella recordaba a alguna madre en el puerto de Santurce ofreciendo a la tripulación las cadenas a cambio de que se llevaran al hijo. Eso me emocionó muchísimo. Me pareció... Porque claro, tu hijo, sobre todo en aquellas épocas, era lo máximo que tú podías tener. Y decir, llévatelo, pero que no se quede aquí, lo que estaría pasando a la población de margen izquierda. Estaba sufriendo muchísimo. Estaba sufriendo mucho. Las hermanas Quijano La Begoya, María Luisa y Victoria, de 7 y 15 años, corrían por la cuesta hacia el terreplén hasta que fueron abatidas por las explosiones. José María Olalde, otro niño como ellas, corrió la misma suerte. El sufrimiento, por eso te digo que el sufrimiento que estaba ocasionando era atroz. Esos bombardeos que, como te digo, eran contra la población civil. Era crear terror, crear miedo. Esa era la función de esos bombardeos. Y era, pues cuando nosotros empezamos, como te digo, eso... prácticamente se sabía muy poco. Yo me he enterado por vosotros, muy poquito. Entonces sí había habido algún compañero, por ejemplo en el represaliato, que ya había trabajado un poco ese tema, y nosotros lo que hicimos fue profundizar más, buscar documentos, buscar documentación, buscar actas de defunción. También es cierto, y también tengo que decirlo, con este tema, por ejemplo, actas de defunción. Imagínate, bueno, si te ríes, es que es tremendo, es tremendo. ¿El archivo foral dónde se va eso? Pues tú vas al juzgado. ¿Os presentáis ahí en el juzgado? Te presentas en el juzgado. Imagínate, de junio del 37. Imagínate este elemento que se presenta en el juzgado de Sestao con una lista de, pues, que necesitaba el acta de defunción de esta gente, de la gente bombardeada. Y la pregunta de la persona que estaba al otro lado era: ¿para qué? ¿Y esto? No, que necesitaba el acta de defunción de estas personas. ¿Pero todos estos son parientes tuyos? Dices, no, es que estamos haciendo un estudio y esto lo tengo que consultar. Pues vale, pues consúltelo. O sea, esto en Sestao, hace ya unos cuantos años. Tengo que decir que a mí me lo facilitaron. Sí. Posteriormente, sí es cierto que me lo facilitaron. Pero en principio chocaba mucho esto. He ido a Castro, por ejemplo, al juzgado de Castro, a solicitar unas actas de defunción y... Todavía estás esperando. O sea... no estaban muertos, estaban de parranda. Estaban de parranda porque son cosas que dependen mucho de la persona que esté
al otro lado del mostrador. Bueno, eso es como en todos los sitios, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí es cierto que no había facilidades, cosa que ahora, debido precisamente a, vamos a decir, a los medios de comunicación, el tema de memoria histórica, el tema, parece como que ya hay más apertura. Pero yo hasta ahora era curioso porque yo con ese mismo papel, con otros nombres, me voy a buscar las actas en esa misma época en que aquella persona me dice, uy, esto lo tengo que consultar. Me voy a Bilbao, al juzgado de Bilbao, y me encuentro con una persona que me dice, estos, son fusilados. Y le digo, sí, y me dice, no te preocupes, ya dame tu teléfono y te llamo en unos días. Sí. Depende muchísimo de quién esté. Claro, todo esto supone, ya has dicho, me voy al juzgado, organizo charlas, conferencias, viene tal, tengo que buscar a los expertos, al final yo también me convierto en experto, acabáis buceando vosotros en los archivos. Esto tiene que llevar mucho tiempo de vuestra vida privada, ¿no? En casa, ¿qué os dicen? A mí no me pueden decir nada, porque como estamos todos metidos en el rollo. Yo, a ver, horas de ordenador, todas las del mundo. Viajes por ahí, todos los del mundo, o sea, es que te lo lleva todo. Yo creo que hasta ya, yo por lo menos a mí me pasa, te vas a la cama y te vas pensando, mañana tengo que, no sé qué, tengo que pedir esto, tengo que pedir lo otro. Te lo lleva todo. Por las noches se te oye decir verdad, justicia. Yo creo que hasta sí. Estáis metidos en el ajo, las conversaciones familiares serán, oye tal, podemos traer esta charla, podemos tal, no sé qué, tal, serán así. ¿En tu caso también? No. Pero también las discusiones en casa. Sí, bueno, es que el problema... Claro, porque el problema que estemos los dos metidos en la misma área es que te llevas a casa. Te llevas al trabajo, el trabajo a casa, pero también el problema a casa. También a casa. A veces el problema. Claro, porque a ver, somos en nuestra asociación, somos 5 personas, que las 5 trabajamos hasta la extenuación. Y claro que te llevas el problema a casa. O sea, la última exposición que hemos tenido, que vosotros estuvisteis, la de carteles, que nos llevó todas las horas del mundo a hacerla, montar la exposición nos llevó 5 días a 8 horas diarias, 5 personas. Pues el último día no sé qué acabó la asociación por de milagro. Porque ya, los nervios de que la vas a inaugurar, los nervios de que no llegamos, el agotamiento, porque íbamos a casa justo a comer. O sea, estábamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche montándola. Entonces, ese agotamiento también te lo llevas a casa. Sí. Y si tú has tenido un roce con esta persona montando las cajas y grapando los carteles, también el roce va para casa. Y dices, a ver qué ha pasado, o sea, al final tienes que tomar media hora de, mira, tú para el salón, yo para la habitación, pero por favor dejemos de vernos media hora, no podemos más. Eso sí nos pasa Siempre también. podréis decir que os divorciasteis por culpa de Franco. También es cierto. No, en mi caso no, en mi caso me dicen pues lo de siempre, ¿no? Que pues que dedicas mucho tiempo, que parece... Me tienes olvidada. Uy... Justo tú trabajando en un grupo de memoria y me tienes olvidada. Ay, no, pues es así. Pero bueno, pero como ya lleva, vamos a decir, la experiencia de, pues bueno... Los años. Porque cuando has estado trabajando, pues estabas en el sindicato, cuando después estabas los fines de semana, pues estabas en el Alpino. Pero ¿qué recorrido en asociaciones tenéis? Porque todo el mundo que está así metido en alguna asociación, Buru Belarri, que se dice en euskera, antes ha tenido otro recorrido. Tú ya me estás diciendo, el Club Alpino, el sindicato. Es que, bueno, yo creo que pues es eso, una persona que tiene una inquietud social. Lógicamente no está encerrado en su casa, siempre tiene una actividad, siempre. El trabajo que estos hacen, por ejemplo, como yo les digo, joder, en el Valle de Manzanedo, dices, bendito Dios, es que vamos a ir de vacaciones, joder, pues fíjate, si vas de vacaciones y te vas a dedicar a trabajar, dices, toma canela. Sí. Pero es eso, ese es el gusanillo. Por cierto, yo el Valle de Manzanedo, pues lo conozco a través de ellos. Sí, vamos a ver, sí es cierto que he estado allí también en otras épocas, pero sí es verdad que le conozco por el trabajo que ellos hacen. Entonces,
Pues bueno, yo creo que lo que es el tema de la memoria, el tema de... es porque ya tienes una inquietud detrás. Sí, una inquietud social. Una inquietud social, y eso es lo que te lleva. El alpino, bueno, el alpino... Ay, ahora estamos en horas bajas. Yo la verdad es que en este momento no voy al monte pues por el problema que tengo con la cadera, porque el alpino... pues lo tengo un poquito abandonado. Ya. Sí es cierto, bueno. Sí es cierto. Me gusta ir para estar con los amigos. Cada vez parece como que voy menos, pero bueno. ¿Algo más? ¿Alguna cosa más? No. En este momento bastante tengo. No, ese es el tema de memoria. Es más, últimamente les he dicho a los compañeros, voy a... Sí, a relajar, a tomártelo con más, poquito, sí, con más tranquilidad. Sí. Ayoa, ¿tú tienes más recorrido? Nosotros, ¿social en Ortuella? No, realmente no. Yo sí que como asociación intentamos ayudar a todas las asociaciones de Ortuella dentro de nuestras posibilidades. Eso siempre, y lo hemos dejado desde el primer momento. Sí, es cierto que recibimos una subvención del ayuntamiento, que es dinero del pueblo, e intentamos por todas las maneras posibles devolver ese dinero al pueblo. Comprando en el pueblo, haciendo todo lo que podamos en el pueblo y, si no, ayudando a otras asociaciones de la forma en que podamos. Nuestro recorrido, digamos, social es más propio, es decir, sí que nos hemos comprometido y estamos al pie con mucha gente, como vosotros, con otras asociaciones, pero desde vuestra asociación. Más bien personalmente, como pareja. Sí. Como pareja somos escritores, hemos escrito 3 libros, estamos estudiando el Valle de Manzanedo, vamos todos los años a todos los homenajes que podamos, tenemos un blog en internet que se llama Crónicas a pie de fosa, tenemos otro que se llama Arquehistoria Trisquel, y nos movemos bastante en ese sentido, no paramos. Sí. Más como pareja que como... Porque yo creo que ya si nos metemos en alguna asociación ya no nos da la vida. Ya, sí. Ya. No, entre el trabajo... Antes, quizá habías estado de niña, imagínate... Ni los Boy Scouts me llamaban la atención, ni nada de nada, porque no. Yo era una niña, y la persona que me conozca lo puede decir, muy tonta, yo no salía de casa. A mí mi madre me tenía que echar de casa. Ay, ahora no entras. Ahora no entro. Ya cuando descubrí la calle con mis 14, 15 años, la edad tonta, ya me dijo mi madre, o me dejas una fotocopia puesta así en la puerta, no sé quién eres. Pero ya hasta los 14 y 15 años mi madre me tenía que echar a la calle. Y ahora no entro, ahora estoy todo el día en la calle. Es que ahora tenéis la verdad es que tenéis mucho curro, mucho trabajo, muchas cosas que hacéis. Y que nos caen encima. Pues la última es una colaboración en un libro sobre los bombardeos italianos, la zona de Cantabria, Merindades, que nos ha caído encima. Sí. Y es por eso que andamos mirando a las trincheras de la zona de Merindades. Ya. Oye, entonces os he preguntado, ¿aquí en margen izquierda quién bombardeó? ¿También la Legión Cóndor como en Guernica? No, aquí en Ortuella fueron los italianos. Los italianos. Sí, y también el Sestao también, de hecho... En Ortuella solo una vez, que sepamos, ha habido testimonios que nos han dicho 2, pero no hemos podido corroborar. No. Pero aquí los italianos. El Sestao, sobre todo el tema que más hemos trabajado, que es el del día 23 de mayo del 37, tenemos la relación de quiénes bombardearon, o sea, quiénes fueron. Sí. Y eso que utilizaba seudónimos. Sí. La aviación italiana, y sin embargo, bueno, pues tenemos los datos de que, en concreto, tenemos los documentos que uno de los historiadores que nos ayuda y nos asesora, Qué bueno. Javier. Eso pues, el nombre, porque llegar a descubrir eso es un valor para ese historiador. Xavier Herrero, que nos ayuda y nos asesora con el tema de los bombardeos, pues nos trajo los documentos de Italia de quienes habían participado en ese bombardeo y cómo había sido. Luego, si quieres, bueno, tampoco tiene mucha información, pero... Sí, pero al final fíjate todo lo que acabáis descubriendo, ¿eh? Sí, no, la verdad es que, bueno, hay muchas cosas que se van poco a poco sacando.
luego hay cosas que se te quedan ahí clavadas. Y que estáis intentando hurgar y no hay forma. Y no hay manera. No hay manera. Por ejemplo, mira, con el tema de las mujeres, yo es un tema que lo digo siempre. Hay un vacío con el tema de las mujeres. A veces yo creo que es que da la impresión de que no existían. Son sufridoras, lo pasan fatal, sobre todo después de la posguerra, se les castiga por los pecados del marido, cortes de pelo, por los pecados del padre, del hermano, y hay un castigo sobre las mujeres. Tiran de la familia para adelante. Y ellas tiran para adelante y tiran. Y fíjate, tenemos 4 mujeres que fueron bombardeadas en Ontón. No existe ni un solo indicio ni un acta de defunción de esas 4 mujeres. Sí. ¿Y sabéis? Nada. ¿Sabemos quiénes son? Sí. Sabemos quiénes son por lo que te han contado, por lo que algún familiar te ha contado. Te cuento, por ejemplo, una anécdota. Te pasan una nota diciendo esto pasó. Y murieron González, murieron Natividad Franco. Una de ellas, joder, pues sabes, Natividad Franco. Al final resulta que la tal Natividad Franco era Natividad García Cano, la mujer de Franco. El marido se apellidaba Franco. Sí. Bueno, pues esta Natividad García Cano, después de los años, por puñeta casualidad, localizamos a una sobrina nieta. Sí. O sea, después de saber ya por fin quién era esta mujer, no existe nada de no ni hay un documento. Ningún documento, parece que pasó por la vida sin que quede reflejado. Nada. Oye, fíjate hasta qué punto llega ese hecho que mi bisabuelo, que trabajaba en la fábrica de Arija, la cristalera, sigue en nómina. ¿Ah, sí? Sí. Nunca porque como no le echaron de la fábrica, no le despidieron, y mi bisabuelo sigue en nómina. El día que vaya a cobrar yo eso, le fusilaron en Santander. Eso te iba a decir. Está en el cementerio de Ciriego. Le fusilaron en Santander en el año 38. Y es una de las cosas que pero sigue en nómina de Arija. Sí. ¿Qué cosa? Sí, porque había que silenciarlo todo. Claro, no, es que es eso. Lo que no se cuenta no pasó. No pasó. Sí, lo que no aparece reflejado en los documentos no pasó. Eso no está. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba con las mujeres? Pues las mujeres no generaban pensión. No. Sin embargo, los hombres... Sí la pedían. La pedían. Por lo tanto, era un gasto para ellos. Pero por ejemplo, no generaban. Entonces, vamos a decir que el viudo, pues, a no ser de que se fuese a casar de nuevo, no solicitaba nada, ningún documento ni nada. Y, por ejemplo, te puedo contar el caso de un familiar. Desaparece en Archanda y su mujer, que era de Santurce, le inscribe como difunto en el año 58, 59, porque se iba a casar de nuevo. Si no lo hubiera hecho. Si no, ni lo hubiese. Sí. De hecho, Félix está desaparecido. Sí. Claro, nosotros tenemos casos también de mujeres que a los 10 años del fallecimiento van a inscribir a los maridos para poder cobrar una pensión. Sí. Tanto aquí como en Burgos. Sí, en muchos Le vas a buscar murió en el año 37 o desaparecido en el año 37 y dices, vas al 47, vas al 50 y es donde le encuentras. Cuando le inscriben. Y además te ponen causa del fallecimiento por heridas causadas por... a ver si me acuerdo cómo ponía uno. Heridas causadas por bala que se encontró en el camino. ¡De la Marina! Así. Bueno, chicos, son fascinantes vuestras historias. La verdad es que podríamos estar un montón contando anécdotas, unas mucho más tristes que otras que hemos procurado ser suaves. Pero yo sí quiero comentar un defecto o una carencia que tenemos, y es que nos falta el transmitir, sobre todo a la gente joven, que creo que es una labor que tenemos que hacerla, tenemos que hacer, de qué es lo que pasó.
O sea, tenemos... Yo creo que es la fundamental de todo grupo de memoria. Pero mira, para eso... Tenemos que hacerlo. Para esa transmisión, nosotros es algo que ha tenido muchísimo éxito que hacemos, es Pachi el Miliciano. Sí. Nosotros nos presentamos en los colegios. Ah, sí, ¿eh? Y Sí. llevamos a uno de nosotros, que es Pachi el Miliciano. Nosotros en el colegio hacemos lo siguiente, nos presentamos como asociación, por supuesto siempre los colegios están de acuerdo, cuidado. Y nos presentamos como asociación y les decimos que les vamos a contar lo que fue la guerra civil. Claro, los alumnos se imaginan una chapa de diapositivas, de esto me voy a aburrir, no sé qué. Y mientras nos estamos presentando, de repente alguien abre la puerta de clase y está, es un miliciano. Sí. Y se asusta, se vuelve a marchar y vuelve. Este Pachi el Miliciano es un señor que está cavando trincheras, que le cae una... cuando es tomado el cinturón de hierro de Bilbao, le cae una bomba y se presenta y aparece en el presente en ese pasillo de ese colegio. Y él es el que cuenta la historia hasta el año 37. Y los alumnos se la tienen que contar a él hasta el año en el que te encuentras. Entonces hay un intercambio increíble. Qué bonito. De información. Ellos se lo pasan de maravilla, nosotros aprendemos un montón, porque claro, los profesores ya han trabajado un poquito esa época en clase y ya se traen historias de casa. Claro. Han preguntado en casa, Qué bueno. han preguntado a los mayores. Entonces ese intercambio de información es maravilloso. Y nosotros nos lo pasamos cañón, porque nos lo pasamos cañón. Y bueno, Pachi el Miliciano ya ni te cuento. O sea, les enseñas un poco que no había teléfonos móviles, que no había botellas de plástico, que qué hace la mujer con una falda, o sea, con unos pantalones, la mujer tiene que llevar falda. Todo ese tipo de intercambio de comunicaciones es maravilloso. Sí. Y está teniendo un éxito, nos han llevado a colegios de Bilbao y todo. Sí. Bueno, es cierto que lo que Nosotros decía lo que Juanjo, ¿no? hacemos, lo que hacemos es ir comunicar, a las enseñar. clases Sí. y hacemos un recorrido por las zonas que fueron bombardeadas de ese estado, Claro, también. donde estaban los refugios antiaéreos, la gente que falleció. Entonces, lo que hacemos es también lo mismo. Lo mismo, de otra manera. De otra manera, nos ponemos en contacto con los profesores. Sí. Ellos tienen esas jornadas para, en algunos casos, por ejemplo, pues hay unas charlas previas. Viene pues a alguien mayor, algún niño de la guerra, Sí. vamos Sí, uno de sí. nosotros. Para hacerlo más atractivo. Para hacerlo más Claro. atractivo. Y para que no pase como Y le para pasaba que- yo a de niña, que la Eso, historia no le interesaba. No le interesa. Nada. Eso. Y luego, pues, Pero nada. les decimos pues para ir a ver Cinturón de Hierro. Sí. Pero aún así, yo creo que todavía nos falta. Oye, es que no hay un auge ahora como de mucha gente joven que tiene pensamiento muy fascista, muy como sacando elogios de lo que fue la dictadura. No asusta. No asusta. A veces cuando lees algunos comentarios en redes sociales especialmente, gente jovencísima que piensa que... ¿Os acordáis de aquella frase de con Franco se vivía Vivía mejor? mejor. Sí, lo piensan. Y No, además y era- lo creen, vamos a ver. lo creen. Bueno, pero es que... Y hay que reconocer que es cierto. Algunos con Franco vivían mejor. Sí, pero cuatro. Los que podían expresarlo. Eso, los que lo Claro, Precisamente los que podían y expresar. claro, que te han contado la historia. nuestra labor debería ser decir, sí, es verdad, algunos vivían mucho mejor, pero la inmensa mayoría No. no. Estaba reprimida. Estaba No vivía, reprimida, no vivía, sobrevivía. Claro, Sobrevivía. y nosotros lo hemos conocido, yo lo he conocido. O sea, yo nací en el 57, pero yo ya sé lo que supuso la dictadura y sobre todo en los últimos años, la represión. Bueno, yo creo que esa es la labor que nos falta por hacer. Hacemos muchas cosas y es cierto que se hacen muchas jornadas, se hacen, bueno, tenemos un convenio con el ayuntamiento, bien, pero nos falta mucho por hacer. Y yo creo que depende todavía mucho de la persona que está detrás el profesor que está en la escuela y que vas con un programa y te dice, dice, es que esto tenéis que venir a finales del curso porque se prepara para el curso siguiente. Vas al año siguiente, uy, esto teníais que verlo en primavera. Y sin embargo, hay profesores que te llaman y te dicen, ven mañana oye, mismo". ven mañana. Sí, O sea, depende. sí, de que todo el No rato sé. es de la receptividad De la del que tenías receptividad. delante. Sí, es así. Ahí ha empezado Juanjo. Acabo yo. Cierra tú, acaba con un mensaje. Que, no sé ni qué decir. Pues es que es lo que hemos dicho, que
necesitamos que la gente joven mire más allá de la pantalla del móvil y de la pantalla del ordenador y aprenda a recoger la información que tiene a su alrededor. Importantísimo que hablen con las personas mayores. Importantísimo que pregunten en casa. Porque igual no tienes una persona mayor en la familia, pero sí la tienes como vecino. O tu amigo tiene una persona mayor y te puede contar su historia. Que no son las historias del abuelo. Que es que de verdad pasaron. Que a mí me pasó. Que yo de pequeña decía, las batallas de mi abuelo. No, las batallas de mi abuelo me tenían que haber interesado. Porque al morir ellos se ha perdido muchísima información. Pero muchísima. Hemos perdido dónde están enterrados en las cunetas. Hemos perdido aquello que pasó en aquellos días aquí. Cómo entraron, por ejemplo, aquí cuando entraron los fascistas, cuando entró la derecha a Ortuella, no sabemos qué pasó. Nadie nos lo ha contado. Sí, Bueno, qué pena. Más o menos, sí nos lo han contado. Es más, nos lo ha contado una persona que era de derechas, sí, con la que estuvimos hablando 4 horas, que me faltaron 40 para hablar con él, porque era maravilloso hablar con él. Y hubo gente que les hizo la ola. Y además sabemos de un joyero que dijo gracias, y tiene puesto en el libro de la joyería, gracias a Dios, a las 5:30 de la tarde, por fin vinieron. sí. Salí a recibirles. Y te da ganas de decirle, ¡majo! ¡Qué pena que no te conocía en aquella época!, ¿sabes? Pero toda esa información falta. Falta el saber de verdad lo que pasó, el por qué en Ortuella murieron 5 personas, por qué en Ortuella hubo gente que no pudo volver a trabajar en su vida, Sí. por qué en Ortuella hubo una escuela hogar, por qué en Ortuella venía el general Riestra aquí cada 3 días, por ejemplo, y a Gallarta cada 5. Todas esas historias que parecen de cotilleo existieron de verdad y hay que aprenderlas para luego, lo que tú dices, poder comunicarlas. Porque es que si no, se nos olvida la historia y se vuelve a repetir. Estamos condenados a repetirlo. Y la guerra civil fue nada más que una guerra de coger un fusil hermano contra hermano y vecino contra vecino. Y fue así. Yo conozco la historia de 2 chicos que les pilló la guerra donde les pilló, y por circunstancias de la vida el hermano mató al otro hermano. Y cuando se dio cuenta que era su hermano, se lo llevó a su madre en brazos. O sea, ¿cómo te presentas en tu casa diciéndole a tu madre, acabo de matar a mi hermano? Eso es una guerra civil. Y eso hay que enseñarlo. Y hay que demostrarle a la juventud que eso no puede volver a pasar. Y que toda esta ideología que está apareciendo ahora, Vox y compañía, no son más que los herederos de los vagos de aquella época. Porque toda esta gente no sabe hacer la O con un compás porque no lo han necesitado. Porque como han tenido el dinero que hicieron en la época de Franco, no han necesitado ni siquiera educación. Y la necesitan, pero con mucha urgencia. Ayoa, Ayer era poco. Te voy a parafrasear. Dime. Estaría 40 horas con vosotros. Sí. Es que ricasco. Suri. Claro.